Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, mira, por favor, Padre, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que nos guíe, Señor, en esta palabra, que tengamos oídos para escuchar, ojos para ver, Señor, corazón dispuesto por ti, Señor, manso y no rebelde a tu voz, Señor. Te pedimos, por favor, Padre, también que quites toda distracción carnal, secular, de nuestra mente, los niños, Señor. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que los mantenga juiciosos, Padre Santo, y también sus padres, que no se distraigan ni con ellos, ni con ninguna otra cosa, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Malaquías 3:18. Malaquías 3:18. Hermanos, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, el sermón se llama Discerniendo la diferencia. Discerniendo la diferencia. Recuerden, hermanos, que hace 8 días también vimos sobre esta cita bíblica, mejor dicho, sobre este mismo capítulo, sobre la última parte, vimos Malaquías 3:14, que hablaba sobre: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces estamos hablando y enfocamos cuando nosotros siempre no queremos, o sea, estamos renegando contra el Señor en nuestros corazones. Hoy vamos a ver esta última parte que cierra este capítulo. Recuerden que Malaquías, los primeros 4 capítulos habla de Juan el Bautista, del anuncio de Juan el Bautista, del mensajero. Del 5 al 7 hay una acusación entre los judíos malvados y rebeldes. Del 8 al 12 se hablan de los diezmos. Y del 13 al 18, es esta parte, habla de la diferencia entre el justo y el malo. Y eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Discerniendo la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Dice John Hill, hermanos, con respecto al verso 18, dice John Hill: entonces os volveréis, ya sea el impío que será convertido. En unas versiones dice: entonces os convertiréis. Se trata de lo mismo, dice lo mismo, como algunos pronuncian la palabra en otras versiones. Y tendrán una visión diferente de las cosas, cambiarán de opinión y lenguaje. O también los que temieron al Señor, que en el momento antes mencionado tendrán ahora un nuevo giro de pensamiento y otro claro discernimiento de personas y cosas, y juzgarán mejor las dispensaciones de la providencia. Pero también parece referirse al tiempo de la primera venida de Jesucristo y la destrucción de Jerusalén. Entonces les estaba hablando no solo que iban a pasar, cuando se convirtieran van a entender la diferencia entre el justo y el malo, pero sino cuando viniera Cristo en su primera venida, también ahí había haber una separación, una diferenciación entre los que verdaderamente le sirven a Cristo y están esperando el Mesías, y aquellos que lo rechazaron. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, la diferencia entre aquellos que son real y verdaderamente justos, que creen en Cristo y son justificados por su justicia, y aquellos que son malvados, como lo son todos por naturaleza. Aunque a veces esta característica describe a los más profanos y abandonados, los malvados, también incluso a los maestros religiosos. O sea, no se refiere simplemente malvados a los más malos de todos los malos, sino aquel que no se entrega a Cristo, que tiene tal vez una apariencia de piedad. La diferencia entre estos no siempre se distingue fácilmente. En cuanto a los justos, no son conocidos ni discernidos por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo los persigue, los rechaza, los odian, los juzgan mal, levantan falsos testimonios y hasta los pueden llegar a matar. Y también hay hombres malvados bajo la apariencia de hombres justos, como lo fueron los escribas y fariseos en épocas de Cristo, hermanos.
pero por la destrucción que vino sobre ellos, que era lo que les decía hace un momento, y la preservación de los que creyeron en Cristo, era discernible quiénes eran malvados y quiénes justos. De hecho, en el último día, y aquí también vamos a enfocar esto al final, esta diferencia será más visible, hermanos. En los cuerpos de los justos que serán levantados gloriosamente, sus almas vistiendo la ropa de bodas, el manto de la justicia de Cristo, y perfectamente santa o santos, siendo puestos a su diestra y los malvados a su izquierda. Porque el Señor en ese momento da unas características y ahí se va a discernir el que era de Dios y el que no era de Dios. También, no solo allá, pero allá también. Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, entre esas personas que realmente sirven al Señor y solo a Él, en privado y en público, en justicia y santidad verdadera, en espíritu y en verdad, con fe y fervor, con reverencia, de corazón y de buena gana, buscando su gloria, sin interés en sus servicios, y aquellos que son impíos o solo sirven externamente al Señor, para fines siniestros, con puntos de vista egoístas, de acuerdo con sus propias ideas, con tradiciones de hombres y no bajo la voluntad de Dios, como los escribas y fariseos, entre ellos que no sirven sino de manera externa, y es un tipo de todos aquellos que no sirven verdaderamente fiel al Señor, entre ellos y los sinceros discípulos y seguidores de Cristo, el horrible día descrito en el próximo capítulo, Malaquías 4, del 1 al 6, hará una diferenciación o una diferencia manifiesta, hermano. Entonces, de eso se trata hoy el sermón, hermanos. La diferencia entre el justo y el malo, entre el que verdaderamente le sirve a Dios y el que no le sirve al Señor. Hermanos, de hecho, por eso el sermón se llama discerniendo la diferencia. Discerniendo la diferencia. Por eso hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a ver el discernimiento. El discernimiento. En un segundo capítulo vamos a ver discerniendo la diferencia, como el nombre del sermón, y ahí vamos a abarcar un poco más. Y para cerrar en el tercer capítulo, vamos a ver el Señor haciendo la diferencia. El Señor haciendo la diferencia. Primer capítulo, hermanos. El discernimiento. El discernimiento. Entonces, dice allí, os volveréis y discerniréis la diferencia. Discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pero quiero enfocarme en discerniréis la diferencia. Discerniréis la diferencia. El discernimiento, por eso. Hermanos, allí los israelitas, lo que les está diciendo la cita es que cuando se convirtieran verdaderamente, iban a poder discernir ¿qué? La diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Antes no la van a poder discernir. Y eso es lo que pasa hoy en la iglesia, en general. Lo que se llama iglesia, no pueden discernir entre un verdadero siervo de Dios y uno que no es siervo de Dios. Por eso siguen a los falsos profetas, porque no saben discernir esa diferencia. Entonces allí les estaba hablando. El discernimiento, hermanos, el discernimiento es una de las señales de la conversión. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Porque nos dice, y entonces os volveréis o os convertiréis. Entonces en ese momento van a poder diferenciar entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, vayamos a Jonás, lo que pasó con Nínive. Jonás 4 del 9 al 11. Jonás 4 del 9 al 11. Mire, hermanos, Jonás, recuerden lo que estaba pasando allá. Dios había mandado a Jonás a predicar. Jonás se había molestado, se había incomodado. Pero ¿por qué les había mandado a predicar, hermano? Aquí nos lo va a mostrar. Porque ellos no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Entonces por eso los manda a predicarle, porque era evidente que no eran convertidos. Pero esa era una de sus características, que no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Jonás 4 del 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció.
y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Por qué manda a Jonás? Una de las razones, bueno, porque no eran convertidos y había que anunciarles el evangelio, pero la razón que le da, una de las razones que le da, es que como no son convertidos, no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Entonces, insisto, hermanos, el discernimiento de espíritus, el de saber lo justo, lo bueno, no llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, es una señal de conversión, hermanos. Entonces, alarmémonos cuando nosotros nunca vemos eso. O sea, yo sé que hay veces somos lentos en muchas cosas, hermano, pero cuando nuestra característica es que nunca vemos nada. O sea, siempre nos habla un falso maestro o en la iglesia no sabemos identificar. Siempre, yo sé que podemos ser engañados muchas veces y va a pasar, hermano, pero no puede ser nuestra característica, que no sepamos discernir, que no sepamos, es una característica de un cristiano, el discernimiento, hermanos. Bueno, ahí ya después se convierte, nos muestra, perdón, ya se habían convertido, pero el Señor ya lo está exhortando, le está dando las razones. Recuerden que ya hicieron ayuno, silicio, el mismo rey, desde el mayor hasta el menor, los animales, y dice que se convirtieron. Hermanos, el hombre sin Cristo, escúcheme bien, el hombre sin Cristo no sabe discernir entre lo realmente bueno y lo malo. No lo sabe, no puede. Podrá hacer ciertas obras buenas, ciertos actos correctos. Nadie está diciendo que alguien no pueda discernir entre si robar es malo o no. Yo no estoy hablando puntualmente de eso. Estoy hablando es que ellos, eso puede que lo sepan, pero son trapos inmundos delante del Señor. Ellos realmente no lo hacen con discernimiento en el Señor, porque no lo hacen para el Señor. Ellos lo hacen como una propia obra de justicia, ¿sí me entienden, hermanos? Entonces, hermanos, ¿y por qué son trapos de inmundos? Porque no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, el mundo impío nunca va a poder dar buen fruto. Podrá hacer ciertas obras buenas, pero no son frutos perdurables de justicia, hermanos. Está totalmente ciego a los asuntos espirituales. Llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, hermano. Lo vemos todo el tiempo. A lo malo bueno y a lo bueno malo. El hombre sin conversión no sabe, de la misma manera, no sabe diferenciar entre su mano izquierda y su mano derecha. El que está sin Cristo necesita ser convertido, volverse de sus malos caminos, y entonces allí sabrá discernir la diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha, entre lo malo y lo bueno. Entonces, hermanos, allí tenemos que, ese es el foco del sermón hoy. Ese es el foco, hermanos, que nosotros entendamos. Y si no tenemos eso, o si fallamos mucho en el hermano, pues hay que pedirlo. Pero, hermano, no me diga que usted nunca puede discernir entre un falso maestro y un buen maestro, o entre una predicación que es herética y una predicación que viene del Señor. Mire, por ejemplo, sus ovejas, Juan 10 del 1 al 5. Mire que todo lo que les estoy tratando de decir nos lo dice la palabra y nos lo muestra la palabra. Juan 10 del 1 al 5. Allí nos muestra que las ovejas disciernen entre la voz de Cristo y la voz de los falsos maestros. Si las ovejas lo saben discernir, hermanos. Eso nos lo dice la Biblia. Y está hablando de ovejas. Juan 10 del 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué pasa? Oyen su voz. A sus ovejas llama, está hablando de Cristo. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, las que son del Señor, va delante de ellas. Y escúcheme bien, hermano, lo dice la Biblia. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, la voz de Cristo, la que proviene de Cristo. O sea, la que proviene por medio de prédicas, de sermones, de pastores, de libros, de lo que usted quiera. Conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Escúcheme bien, hermanos.
si no huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces una persona, hermano, que siga en una falsa iglesia, siga, no le importe. Yo sé que todos nosotros venimos de falsas iglesias, pero ¿qué pasó? El Señor nos abrió los ojos, vimos, escuchamos su voz y huimos de allí. Por una persona que siga en una falsa iglesia, no le importe, y además conociendo, o sea, yo sé que hay gente que todavía está ciega ya, ¿sí me entiende? Pero gente que además entendiendo, conociendo, hablándole la verdad, siguen allá, hermano, no son cristianos, hermano, no son cristianos, porque ellos buscan las novelerías que quieren oír. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, hermano, eso es una señal de conversión. Una persona que sigue allá y dice, no, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. No, hermano, eso no es lo que nos dice la Biblia. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella. Entonces, hermanos, las ovejas del Señor disciernen entre la voz que viene de Cristo y la voz de los falsos maestros. Ellos saben, las ovejas saben y saben discernir eso. Sus ovejas disciernen entre la enseñanza verdadera y la falsa, entre un profeta de Dios y un ministro de Satanás. Ellas no conocen la voz de los extraños, es decir, la de los falsos maestros. Ellas conocen la voz de su pastor, de Cristo. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Hermanos, si somos ovejas, discerniremos, escúcheme bien, la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es una señal de conversión, hermano. Eso es una señal de arrepentimiento genuino, hermanos. Y miren, sus ministros, Ezequiel 44 del 23 al 24, nos muestra que los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos ministros del Señor, los que han sido llamados por el Señor, enseñarán al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Eso también es una característica de un maestro de Dios. No es la única, por supuesto, pero es una de las características de un verdadero siervo de Dios, hermano. Miren lo que dice Ezequiel 44, 23, 24, perdón. Y enseñarán, viene hablando de los sacerdotes, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, un verdadero pastor del Señor hace eso. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mi juicio juzgarán. Eso es lo que nos va a diferenciar si es santo o profano, si es limpio o si inmundo. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Entonces, hermano, eso es una característica. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo enseña? ¿Cómo se enseña? Pues a través de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor. Hermanos, muchos pastores, usted los escucha hablar, dicen, yo no me meto con otras iglesias, yo no digo nada. Yo solo predico el evangelio, hermano. Están desconociendo una de las cosas y uno de los llamados que el Señor le hace a los ministros del Señor, a sus ministros. Es hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Es que es obvio, hermanos. Váyase a una escuela de derecho. ¿Qué le enseñan a los abogados? Pues a saber si están o no están violando la ley. En esencia eso es el derecho. Saber interpretar la ley, hermano. Yo no sé, hermano, en qué mundo vivimos que eso no se puede hacer. Cuando es elemental, hermanos, en el cristianismo. ¿Cómo vamos a saber si algo viene de las tinieblas o de la luz? Por medio de la ley de Dios, y toca reprender las obras de las tinieblas cuando toque hacerlo. Hermanos, los ministros del Señor deben enseñar al pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano. Deben, no es que de pronto, es que lo deben hacer. Entre lo bueno y lo malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ellos deben enseñar a discernir entre la obediencia, lo que es obediencia y pecado, entre santidad y libertinaje, entre ley de Dios y doctrinas de hombres. Eso aquí es más, muchas veces aquí es más fácil poder ser engañado, porque dan apariencia de piedad, pero resulta que están enseñando como mandamientos, doctrinas de hombres. Entre la iglesia y el mundo, entre lo que es verdadera iglesia, santa, pura, y lo que es el mundo, entre sana doctrina y herejías, y entre un profeta de Dios y un falso maestro. Eso es enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Eso es, hermano.
Entonces, iglesias que, por ejemplo, no se practique la disciplina bíblica, hermano. Entonces, o sea, toca, si alguien está en pecado, pues hay que decírselo. Si alguien hace un comentario equivocado, está viviendo una vida que no sea cristiana, pues hay que decírselo. Porque tenemos que enseñar ahí a la diferencia entre lo santo y lo profano. Si alguien tiene un error doctrinal, pues hay que decírselo. ¿Sí me entiende, hermano? Si alguien está desviado y se está pensando, pues hay que decírselo, hermanos. O sea, ¿no les parece que es elemental, hermano? Tendría que ser elemental. Insisto, hay una escuela de derecho, que eso es lo que les enseñan, a interpretar la ley, o la Constitución en este caso. Hermanos, segundo capítulo. Discerniendo la diferencia. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre ¿qué? Vamos a enfocar allí. Entre el justo y el malo, y entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, en este capítulo vamos a enfocar ¿cuál es la diferencia entre el justo y el malo? Y entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. La Biblia, hermanos, nos muestra que solo hay dos tipos de personas en el mundo. Escúcheme bien, hermanos. En el mundo y también en las iglesias. Porque la iglesia, desafortunadamente, las iglesias visibles me refiero, las iglesias locales, desafortunadamente, también está compuesta de trigo y cizaña. Desafortunadamente, hermanos. Los justos y los malos. O sea, entre los que le sirven a Dios y los que no. El pueblo de Dios debe saber discernir esas diferencias. El verdadero pueblo de Dios. Hermanos, hay dos tipos de personas. El mundo se divide entre esos dos tipos de personas. Y vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, nos dice que hay trigo y hay cizaña. Buena y mala semilla. Unas son sembradas por Dios y las otras son sembradas por el diablo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Hay dos, hermano. No hay tres, hay dos. El que no está con Cristo, contra Cristo está. No hay más opción. Su tía, su abuelita, su hijo, su hermana, su papá, lo que usted quiera, muy correctos y lo que usted quiera. Si no son de Cristo, están contra Cristo. Si no son trigo, son cizaña. Y serán quemados y mueren en esas condiciones. Sus hijos pequeños, bonitos, si no se entregan a Cristo, están bajo la ira de Dios. Y van a ser quemados y atormentados eternamente en el infierno. Y eso hay que enseñárselo a los hijos. Y no hay que tener miedo de decirle eso a los hijos, porque ellos se les debe enseñar el temor de Jehová, el temor de Dios. Hermanos, unos, el trigo, con frutos dignos de arrepentimiento, otros con frutos aparentes, unos regenerados, otros solo iluminados. En la iglesia, el que no es verdaderamente cristiano, pues lo que está lo más lógico es que estés simplemente iluminado. Tiene iluminación porque por algo, por lo menos viene a una iglesia, porque sabe que allá algo, dicen, desierto. La cizaña se parece mucho al trigo. Ese es el problema, hermano. Muchas veces la cizaña, cuando usted mira una mata de trigo y la cizaña, son muy parecidas. Son muy parecidas, hermano. Porque son frutos aparentes. Fueron iluminados, gustaron del don celestial. Hermanos, también la Biblia nos muestra que hay peces buenos y malos. Los peces buenos son los justos y los peces malos son los malos. Y una vez llena, dice Mateo, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Unos nacidos de nuevo, otros simplemente reformados externamente. Unos con fruto bueno, otros podridos por dentro. O sea, pueden estar por fuera, se pueden ver bonitos, pero por dentro están llenos de maldad, como hablaba el Señor, como describía a los fariseos. También vamos a encontrar vírgenes prudentes e insensatas, nos dice la Biblia. Las prudentes están velando, esperando a su Señor. Las insensatas no. Las insensatas, dice Mateo, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hay una diferenciación, las diferencia las dos, y en este caso se aplica principalmente a la iglesia. Las prudentes están listas si el Señor viniera hoy. ¿Está listo si Cristo viene hoy? ¿Estamos listos? Ya están listas, ya están listas.
porque están velando siempre. El Señor nos mandó velar y orar para no entrar en tentación, que estuviéramos velando con las lámparas encendidas con aceite, hermanos. Entonces debemos estar en cualquier momento, hermanos, puede venir el Señor. No es que yo todavía no estoy listo. Si usted todavía no está listo, quiere decir que no es cristiano. Un cristiano está listo desde el primer día. Si me hago entender, hermano, yo sé que el Señor empieza a hacer una obra, pero ya tenemos que estar siempre listos, aguardando la bienaventurada esperanza, hermanos. Las prudentes están listas y el Señor viniera y les decía, lo están esperando ansiosamente, están velando y orando. En cambio, las insensatas están comiendo y bebiendo, aman aún este mundo, se deleitan en él y sobre todo, hermano, escúcheme bien, duermen por las cosas espirituales. Duermen por las cosas espirituales. Estas personas son tibios, light, carnales, mundanos, con una simple religión externa y serán sorprendidos por el Señor. Hermano, hoy lo vamos a ver. De nada sirve yo aparentar delante de los hombres cuando en realidad yo no soy cristiano. De nada le sirve. Salgamos de esa, ¿cómo se dice eso? De esa mentira, hermanos. Salgamos de esa mentira. No sirve, no sirve. Entonces, también en la iglesia hay siervos fieles y siervos inútiles, nos lo dice la Biblia. El siervo fiel, ¿qué hace? Pone a producir sus dones para el Señor. El inútil los entierra. Nos lo muestra la escritura en Mateo 25. El siervo fiel produce frutos dignos de arrepentimiento, viviendo cada vez más en santidad, siendo cada vez más radical y firme. Escúcheme bien, hermano. En cambio, el siervo inútil, ¿qué le pasa? Y analicemos si nuestras vidas están cayendo de pronto en alguna de estas cosas. El siervo inútil, ¿qué le pasa? Está estancado espiritualmente. El siervo inútil está estancado espiritualmente. Tiene alguna raíz de amargura y empieza a retroceder en la carrera cristiana, porque tiene alguna cosa en el corazón la cual le impide seguir al Señor, o seguirlo como supuestamente lo seguía al principio, porque tiene alguna rabia, alguna molestia, lo que sea, hermano, y empieza a retroceder en la carrera cristiana. Es lo más triste, siempre decimos lo mismo, siempre que tenemos alguna cosa, ¿quién es el que paga? El Señor. No sé qué, entonces no voy a la iglesia, no, y buscamos lo que sea, hermano, para eso. El que paga es el Señor. Entonces no oro, entonces no predico, entonces ahorita ya no vuelvo a predicar. Hermano, ¿quién está pagando? El Señor. O sea, entre comillas pagando, el Señor sigue siendo Dios, pero lo que me quiero referir es que contra las cosas del Señor, hermano, analicemos si hemos pasado o estamos pasando por esas situaciones. Temiendo mucho la persecución. Recuerde que ahí cuando habla de las vírgenes, los siervos inútiles en esta parábola, dicen que tuve miedo porque sé que eres hombre severo, que no sé qué. Dice ahí, está hablando del Señor. Son personas que temen al Señor. Les parece muy exagerado muchas cosas del Señor. Hombre severo. No anuncian a Cristo por esas cosas y por eso terminan enterrando sus talentos o sus dones. Hermanos, en la iglesia visible también tristemente encontraremos ovejas y cabras. Desafortunadamente, las ovejas dieron todo por el pueblo fiel del Señor, dieron todo por el reino de Cristo. Las cabras abandonaron eso. Y ojo, no es necesariamente abandonar irse de la iglesia. Recuerde la historia de Judas, hermano. Abandonan ya en su corazón, apostatan ya en su corazón. Las ovejas son mansas a la palabra de Dios, las cabras son rebeldes a la ley de Dios. Las ovejas dan todo por la iglesia del Señor, aman a los siervos del Señor, pero sobre todo también a los más fieles, como nos muestra la palabra, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste beber, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Son valientes por la causa, eso es valentía. Mire que un fruto cuando usted ve esa parábola es valentía, no tuvieron temor de ir a la cárcel, temor de enfrentar el mundo por causa del pueblo de Dios. En cambio, las cabras viven para sí mismas, evitan ser identificadas muchas veces con los radicales con Cristo.
son cobardes, se esconden y por eso no predican. Hermanos, las personas entonces, hermano, aquí estamos haciendo una diferenciación en que el mundo y particularmente la iglesia está dividido de justos y malos. Hermanos, las personas, ya también continuando eso, pero ya siendo un poquito más específicos, el árbol bueno da frutos buenos, ya sabemos, el árbol malo da frutos malos. Por ejemplo, mire, Lucas 6, se los leo. No es buen árbol el que da malos frutos, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, aquí que nos está diciendo que hay un árbol bueno, que hay un árbol bueno y hay un árbol malo. Que el árbol bueno da fruto bueno, es apenas lógico, hermano, mírenlo en la naturaleza. Y el árbol malo da un fruto malo. No puede el árbol bueno dar un fruto malo, y no puede el árbol malo dar un fruto bueno. Básicamente nos está diciendo eso. Es imposible, no lo dice. Hermanos, váyase a Gálatas 5, 19 al 21. Y hablemos del árbol malo, primero del árbol malo. Y nos muestran las obras de la carne, el fruto de la carne, el fruto de un árbol malo, hermanos. Nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mira, aquí también nos nombra las herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Y mira lo que dice acá: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas, hermano, no vamos a entrar en cada una de estas. Simplemente le estoy referenciando los frutos de la carne, las obras de la carne, los frutos de un árbol malo que está podrido, hermanos. Entonces, tenemos que coger, y sería un buen ejercicio mirar este tipo de cosas, como es un buen ejercicio mirar los 10 mandamientos, y mirar que en estas cosas nosotros no podemos estar practicándolas, hermano. El justo, o sea, el árbol bueno, en cambio, si usted sigue leyendo ahí del 22 al 25, ¿qué nos dice? Más el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo ahí que no hay ley? Que nada en la ley de Dios condena esto. No hay ley que condene esto, porque toda la ley de Dios finalmente apunta a este tipo de cosas. Pero miren lo que sigue diciendo en el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado lo de arriba. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermanos. El que da mal fruto, hermanos, es porque es un árbol malo. Lo leíamos ahorita al principio en Juan 6:43. El que da mal fruto es porque es un árbol malo, no es árbol bueno. Solo hay dos tipos de árboles, el bueno y el malo. Dos tipos de personas, el justo y el malo. Discierna, juzgue. Por eso el Señor nos deja estas cosas, para que nosotros discernamos y juzguemos con justo juicio, dependiendo del fruto que veamos. Podemos saber el tipo de persona, hermanos, dependiendo del fruto que veamos. Así como en la naturaleza se conoce el árbol por el fruto que da, de igual manera en el reino de Dios se conoce el tipo de personas por el fruto que dan. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Pues no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
Entonces, hermano, ¿por qué el Señor nos dice eso? ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, en todas las iglesias la gente se supone que dice Señor. Se supone que todos decimos aquí Señor. Pero el Señor nos dice, ojo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Discierna, por sus frutos los conoceréis. Hermanos o iglesia, ¿somos árbol bueno o árbol malo? ¿Frutos del Espíritu o frutos de la carne? ¿Santidad o inmundicia? ¿Nueva vida o vida religiosa simplemente, entre comillas? ¿Pecados ocultos tenemos? ¿Hay pecados ocultos, hermano? Y ahí es donde más deberíamos nosotros apuntar. Personas que pueden llevar dobles vidas en las iglesias. Y nosotros desafortunadamente no somos Dios para saberlas todas. Hay cosas que se ocultan, pero de todos modos que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, después dice la Biblia. ¿Está aún esclavizado al pecado? ¿Ama todavía el mundo? Bueno, la Biblia dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cristo nos enseñó a identificar también la familia de Dios, a sus verdaderos discípulos. Por eso allá, cuando se le acercan su madre y sus hermanos, dice el Señor en Mateo, y extendiendo su mano hacia sus discípulos alrededor de él, dice la Biblia, él extiende sus manos y ¿qué hace? He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, oyen la palabra de Dios y la hacen, este es mi hermano, hermana y madre. Entonces él coge, vienen familiares en la casa y le dicen, les habla he aquí tu madre y tus hermanos. Le dicen, venga, mire que ahí viene su madre y hermano. Le dicen, no, un momentico. Mire quién es la familia de Dios. Señala a quiénes, a los discípulos, los que estaban al pie de Cristo, los que estaban siguiendo al Señor. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre y ese es mi hermano. Esos son mis hermanos. Esa es la familia. Debemos discernir, hermanos, la diferencia para tratarlos como tal también en la iglesia. Quiero apuntar aquí, sobre todo a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque de acuerdo, aquí hay varias personas. Nos congregamos varias personas cada jueves y cada domingo. Pero, hermano, dependiendo de lo que el estado espiritual de la persona, lo que sea la persona, pues dependiendo de eso hay que saberlos tratar. A unos habrá que animar para que corran, a otros habrá que exhortar, a otros habrá que llamarlos al arrepentimiento, a otros habrá que hacer disciplina bíblica. Y mire lo que dice Judas 1, 22 al 23. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Entonces, a los que dudan, convencerlos. ¿Estos qué son? Personas que tal vez no, son cristianos, pero pueden dudar con ciertas cosas, pero son cristianos. Son cristianos nacidos de nuevo y quieren quieren de verdad correr la carrera cristiana. Sus frutos lo muestran, pero a veces pueden llegar a dudar. A esos convencerlos. A otros, no son cristianos, dice acá, salvad, arrebatándolos del fuego. Sálvelos, sígales predicando, sígales anunciando el evangelio, arrebátelos del fuego. Pero hay otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, con esas personas, ni aún te sientes en la mesa. Son personas, cuando ya ocurre todo un proceso de disciplina bíblica, rebeldes ya no quieren, hermano. Ya no hay que tener trato con esas personas. Pero tiene que haber un proceso. ¿Sí me entiendes? Son personas que han caído en pecados manifiestos, como por ejemplo 1 Corintios 5. No se quieren arrepentir, no quieren nada. Hermanos, normalmente, ¿qué pasa con esas personas? Se van. Siempre pasa así, generalmente. Ellos mismos toman la decisión de irse. Bueno, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Misericordia con temor, bueno, entreguémoslos a Satanás. Tal vez hay que seguir orando por muchos de ellos, tal vez no. Pero hermanos, aborrezca aún la ropa contaminada con su carne. O sea, todo lo que ellos hagan,
está contaminado, está mal, están en rebeldía, bueno, todas estas cosas, hermano. Hermanos, pero ya pasemos ahora a los ministros o a los pastores, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano, todos, así no seamos pastores también, o servimos o no servimos, pero aquí lo quiero enfocar en los ministros principalmente. El Señor nos dejó señales también para identificarlos, no solo a las personas, sino a los pastores. La Biblia nos manda a cuidarnos de los falsos profetas, por eso, los cuales se disfrazan de ángeles de luz, como su padre, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nos manda a discernirlos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, allí nos dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces nos manda a discernirnos, como también en Primera de Juan 4, el Señor nos manda en su palabra a probar los espíritus, a ver si son del Señor o no son del Señor, si sirven a Dios o si no sirven a Dios, sino que sirven al espíritu del anticristo. Nos manda a discernir los verdaderos de los falsos. Miren lo que dice, si quiere vaya, Primera de Juan 4, del 1 al 3. Nos dice: amados, mire lo que dice acá, hermano, tengamos mucho cuidado. Amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, hermanos, arrancamos por los que no creen en Cristo. Pues esos obviamente niegan que Cristo es el Mesías. O sea, no vienen del Señor, lógicamente. Pero hay unos que parece decir que Cristo vino en carne, la Iglesia Católica, pero resulta que no creen que Él es el Cristo, el único Salvador. Están negando que Él vino en carne, porque Él vino en carne a ser el Salvador de los pecadores arrepentidos, únicamente Él. Hermano, el Señor nos dejó esto es un poco general, pero ya vamos a más específico. Vayas a 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Nos deja características para identificar a aquellos que le sirven a Él y también para nombrarlos en la iglesia, hermanos. Podemos discernir los que le sirven a Dios con estas características. Miren, 1 Timoteo 3, esa la hemos leído varias veces. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mire, estos que hacen mercadería de la fe, eso es una característica evidente que ya uno sabe que no viene de Dios. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque ¿qué le puede pasar a los neófitos? Que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Yo sé que el mundo impío va a hablar mal de nosotros, hermano, pero que es muy harto, muy radical, se cree el más santo, se cree el mejor, ese tipo de cosas. Claro, también van a difamar cosas de nosotros, pero ojo con lo que nosotros digamos que están difamando sea verdad, y nosotros nos escudemos en que, no, es que por causa tuya seremos perseguidos, bienaventurado el que sufre persecución por causa de la justicia, hermano, y resulta que sí es verdad. Entonces eso nosotros debemos ser
sinceros con nosotros mismos. Mire, por ejemplo en Tito, ahí agrega unas características que no las menciona de la misma manera que acá. Dice irreprensible como administrador de Dios, o sea, como pastor, como gobernante de la iglesia, digámoslo así, de la iglesia local. No soberbio, no iracundo, amante de lo bueno, justo, santo, estas no las menciona arriba, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay que convencer a los que contradicen. Hermanos, pero muy importante, y ya enfocándolo en el tema del sermón, también enseñarán a discernir al pueblo, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia, lo leímos al principio, entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, hermanos, miren, uno cuando es más, escúcheme algo que les voy a decir, es más fácil poder identificar un falso maestro que un bueno. ¿Por qué? Porque el bueno puede tener apariencia de piedad, ¿no es cierto? Y puede tener estos frutos aparentes. Pero hermano, cuando el malo, el falso maestro, muestra los frutos, hermano, eso ya es mucho más discernible y mucho más fácil de ver. Entonces, el Señor también nos muestra frutos de aquellos que no le sirven. Está la segunda carta de Pedro, Judas, Mateo 23 y Jeremías 23. Debemos pedir mucho discernimiento porque estos hombres se disfrazan muy bien como ministros de Cristo, hermanos. Hermanos, y yo le cogí esos 3 capítulos y metí información. Simplemente las características. Se las voy a nombrar. Es un resumen de esos 3 capítulos solamente hablando de las características. ¿Qué nos dice de los falsos maestros? Y aquí es donde debemos apuntar aún más, hermano. Con lo otro también, lógicamente, yo no estoy diciendo que no, pero con esto aún más, hermano. Por eso el Señor nos dice, guardaos de los falsos profetas. Guardaos. Nos dice que ellos han entrado encubiertamente en la iglesia, es decir, están dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia. Introducen encubiertamente herejías destructoras. Entonces dicen verdades con mentiras. No es como empiezan un sermón, es como generalmente como terminan un sermón. Lo que dicen los últimos 5 minutos. Tengan mucho cuidado, hermano. Y hay que mirar eso así, porque uno los ve. Empiezan hablando, un disque pastor, sí, multiplicados, no sé qué, que el Señor nos mandó a fructificar y no sé qué, pero lea lo que sigue después. Y lo que, claro, empieza arrancando con lo que dice la Biblia. Pero después es la conclusión, lo que termina y son las herejías. Y ni siquiera son tan encubiertas, porque es que es... Por avaricia hacen mercadería de la fe con palabras fingidas. Entonces, esto es una característica. Disciérnalo, iglesia. Ellos siguen la carne, ellos andan en concupiscencia e inmundicia, ellos desprecian el señorío de Cristo, son antinomianos. No, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano, disciérnalo de una vez. Desprecian el señorío de Cristo. Tienen por delicia gozar de deleites cada día, nos dice la Biblia. Andan en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, se recrean en sus errores. Tienen, ojo, los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, hermano. Mire, yo casi que se lo podría asegurar, hermano. Todo falso maestro tiene problemas de inmoralidad sexual. Se lo podría yo casi que asegurar. A los fariseos también se los dijo. Lo que pasa es que como no podemos ver sus vidas, pero créame, hermano, créame, eso es una característica muy evidente de ellos. Bueno, pero no es evidente, no la podemos ver, es difícil verla. Muchas veces salen a la luz, pero muchas veces no van a salir a la luz. Tienen el corazón habituado a la codicia, como veíamos, por eso hacen mercadería de la fe. Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son muy hábiles, con astucia. O sea, se disfrazan de ultrarreforma, muchos de ellos, de sana doctrina, hermano. Emplean con astucia las artimañas del error. Son sagaces para decir las cosas. Seducen a las almas inconstantes, a los que no saben discernir entre la mano izquierda y la mano derecha. Han dejado el camino recto y se han extraviado en el camino de Balaam, que es por lucro, tiene que ver ahí con el lucro.
No sigue diciendo, son fuentes sin agua, es decir, no tienen fruto, nubes empujadas por la tormenta. Hablan palabras infladas y vanas, hermano. O sea, se amontonarán maestros que digan las novelerías que ellos quieren oír. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. ¿Y cómo? Prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Prometen libertad. Cristo ya te salvó, Él ya perdonó todos tus pecados. Muchos no se lo van a decir directamente, pero lo que le están diciendo en el fondo es: vive como quieran. Ya no estás bajo la ley, ya estás bajo la gracia. Promete libertad, ya no estás bajo la ley, eres libre de la ley. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Pero por qué? Porque son ellos mismos esclavos de corrupción. Ellos en su vida no han experimentado el poder del Espíritu Santo. Ellos endulzan sus lenguas, son lisonjeros para hablar, son hipócritas obviamente, tienen cauterizada la conciencia, hacen errar al pueblo con mentiras y lisonjas. Hacen errar al pueblo, hermanos. Aman los primeros asientos en las cenas, en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que lo llamen rabí, rabí. Nos lo habla en Mateo 23. Se muestran justos ante los hombres. Yo soy muy amoroso, es que yo ya he madurado, Marco. Yo era así como usted, pero yo ya he entendido mejor las cosas. Se muestran justos ante los hombres, pero están llenos de hipocresía e iniquidad. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces se muestran muy ortodoxos, hermano, pero cuando usted ve, están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Levantan monumentos a los profetas. Esto es, por lo menos en mi caso, para mí es muy evidente en estos tiempos. Dice Mateo 23 que levantan monumentos a los profetas. Pero hermano, él les dice allí, pero que si ellos hubieran estado allá, hubieran sido culpables de esa sangre, de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Por qué? Porque nombran a los puritanos, nombran a muchos reformadores, nombran a Pablo, nombran a Cristo, nombran a todos ellos, hermano, a todos los profetas de Dios. Pero hermano, créanme que si ellos estuvieran acá, ellos mismos los matarían, los perseguirían. Santurrón, fanáticos, religiosos, sectarios, le dirían todas ese tipo de cosas. Mire, esto es otra cosa. Fortalecen las manos de los malos para que no se conviertan de su maldad. Ejemplo, lo hemos visto. Reciben personas en rebeldía, están fortaleciendo las manos del impío para que no se convierta de su maldad. Hablan, mire, ojo con esto, hermano. Esto tal vez no lo vemos en la Reforma, pero sí lo vemos en los círculos carismáticos. Hablan visión de su propio corazón. Yo tuve un sueño, seguían por sueños. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Pueden tener apariencia de piedad, pero seguían por sueños, hermano. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Otros dicen atrevidamente a los que irritan a Dios. Eso también. Paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Tú eres salvo. Tranquilo. Tú eres salvo. No te preocupes. Tú eres una oveja pierniquebrada. Y resulta que no es una oveja pierniquebrada. Es una cabra. Y ¿sí me entiende? Por eso es tan importante saber discernir. Para saber cómo tratar. Yo sé que hay veces nos podemos equivocar, hermano. Pero cuando uno ve que es la característica normal, fortalecer esas manos del impío, hermanos. Curan la herida del pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, lo mismo. Eres salvo, estás en paz con Dios. Y resulta que no están en paz con Dios, están en rebeldía y bajo la ira de nuestro Señor. Son hombres impíos, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Eso parecido a una de las que vimos arriba. O sea, desprecian el señorío. Mancillan la carne, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Lo vemos mucho en los círculos pentecostales, carismáticos. Siguieron el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaán, ya se lo dije arriba. Perecieron en la contradicción de Coré. Son rebeldes, hermano. Se rebelaron unos allá en Coré y fueron exterminados con sus familias. Se apacientan a sí mismos, hermano. Uy, esto sí que pasa hoy.
Les ponen la corbata, el pastor va a venir no sé qué, la corbata, sus títulos no sé qué, se apacientan entre ellos. Nubes sin agua llegadas de aquí para allá, son árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos, dice la Biblia. Estrellas errantes, son amadores del mundo y sus deleites, andan conforme a sus propios deseos, hablan cosas infladas, se avergüenzan del verdadero evangelio de Cristo, temen ser sentenciados a muerte, ser espectáculo del mundo, despreciados, ser la escoria del mundo. No quieren padecer por causa de Cristo, finalmente son ciegos, guías de ciegos, obreros fraudulentos que predican por lucro, están envanecidos, adulan a las personas para sacar provecho, muchos de ellos burladores que andan según sus malos deseos. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. De los días del Señor apartaron sus ojos. Miren, otra característica. Y yo quiero hacer un énfasis acá. El día del Señor es de esos mandamientos que hoy tristemente nos ha costado más saber que era parte de la ley de Dios. ¿Me entiendes? Porque nos enseñaron mal. Eso es diferente, hermanos. Eso es diferente. Entendimos eso. Bueno, vamos a obedecer. Pero ¿cuál es el problema? Aquellos que conocen eso, lo sabían, lo guardaban y de repente empiezan a hacer lapsos con el día del Señor. ¿Sí me entiendes? De los ojos, de los días de reposo, apartarán sus ojos. Es decir, apartaron porque antes sí lo guardaban, ya después no. Escucha a Sujel Michelén hablando del día del Señor. ¿Cómo hablaba hace 15 o 20 años del día del Señor? Y mire cómo habla hoy del día del Señor. No, vayas a hacer ejercicio para desestresarse. Como si el día del Señor fuera un estrés. ¿Sí me entiende, hermano? No, allá el de Pereira, diciendo no, que en el día del Señor no hay problema hablar de política, hablar de estas cosas. Bueno, no sé si de fútbol. Pero hermano, imagínense, hermano. Y son los abanderados de la reforma. Los abanderados. ¿Se dan cuenta? No, eso no tiene nada de malo. Yo allá les escribí. Les cité Isaías 58, no hables tus propias palabras. Amén. Dice la Biblia. Ay, hermanos. Profanan a Dios, llevan a fornicación y concupiscencias. Llevan a fornicación y adulterio espiritual. Predican vanas palabrerías, profetizan vanidad y mentiras. Andan conforme a sus propias concupiscencias. Apartan la verdad del oído, se volvieron a las fábulas, predican las novenerías que el mundo quiere oír, engañan a muchos, eso es lo más grave de todos, causan divisiones. Mire, ellos son los que causan divisiones, dice la Biblia, porque son los sensuales que no tienen el Espíritu. Son ellos, hermano, ellos son los que causan las divisiones, porque ellos cercenan la verdad del Evangelio, hermano. Muchos enseñando doctrina, como doctrinas, mandamientos de hombres, muchos quitando a la palabra de Dios. Muchos prometiendo libertad cuando son esclavos de corrupción, hermanos. Ellos son los que causan divisiones. Ellos son los que se han desgajado de Cristo, hermanos. No los que predican la sana doctrina, los que tratan de vivir en santidad. Hermanos, estos hombres no les sirven a Dios. Pues si ellos, dice Jeremías, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír a mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces usted, ¿cómo sabe, entre otras cosas, que es una iglesia bíblica, hermanos? Pues hermano, que hay un fruto también en la iglesia, no que haya 500 personas, pero que los que estén de manera general quieran servir al Señor. Cuando usted va a esas iglesias, mire las personas que se reúnen en esas iglesias. Son mundanos, son carnales, no predican, les encanta la música secular, las cosas del mundo. Ese es el fruto de lo que le predican esos pastores. Ese es el fruto, hermanos. Porque ellos no estuvieron, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Tienen una vida íntima con el Señor. Una vida íntima con nuestro Señor Jesucristo. Porque no podemos hacer esta obra si no es con oración, hermanos. Amén. Debemos discernir la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Para qué, hermanos? Para no ser engañados.
por estos últimos. Debemos exponerlos, taparles la boca, apartarnos de los tales, nos dice la Biblia. Y también, hermanos, para que a los verdaderos profetas de Dios y los que verdaderamente les sirven de Dios, alentarlos a que sigan corriendo la carrera, hermanos. No a darles palmaditas en la espalda, sino alentarlos para que seamos cada día más entregados al Señor. Hermanos, pero también pasa con las iglesias. Las podemos saber si son del Señor o no lo son. Apocalipsis 2 y 3 nos habla de esas iglesias. Yo simplemente les voy a dar las características de las justas por un lado y de las malas por el otro lado. O sea, obviamente, cuando hay falsos pastores va a haber este tipo de frutos en las iglesias. Las que le sirven a Dios, iglesias que le sirven a Dios, el Señor conoce los frutos buenos, Él los discierne, pues porque es Dios, obviamente. Dice, yo conozco tus obras. Y nos empieza a dar unas características en cada una de las iglesias. Las cosas buenas, arduo trabajo en la obra del Señor, paciencia. Dice que no pueden soportar a los malos, han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los han hallado mentirosos. O sea, denuncian cuando hay que denunciar. Dice que otra característica, sufren, son pacientes, trabajan arduamente por amor del nombre de Cristo, no por amor a sus propias denominaciones, no por amor a sus coberturas, no por amor a sus partidos, como dice el libro del Pastor Reformado. Muchos, eso es lo que defienden, sus partidos, no el nombre de Cristo. No desmaya, aborrece las obras de los nicolaitas, es decir, aborrecen la jerarquía, las coberturas, rabí, todas estas cosas. Eso es un fruto de una iglesia cristiana, hermanos. En medio del reino de Satanás, retiene el nombre de Cristo y no ha negado la fe. O sea, en medio de este mundo perverso, hermano, retiene el nombre de Cristo y no ha negado la fe. Tiene amor, tiene fe, tiene servicio, también sigue diciendo paciencia, lo menciona mucho porque esto es perseverancia de los santos, por eso no se suicidan. Sus obras postreras, escúcheme bien, son más que las primeras. Son más las obras postreras que las primeras. ¿Sí me entiende, hermanos? Uno veía estas iglesias hace 30 años, arrancaban parece que bien, y hoy consumidos por el mundo, sus obras postreras no son mejor que las primeras. Van para atrás. Eso es un fruto y eso también nosotros lo tenemos que ver en nuestra vida espiritual, hermanos. Yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida, momentos en los cuales podemos resbalar y caer, pero nuestra lógica, hermanos, es que vayamos creciendo, hermanos. Usted no lo mire muchas veces por días, mírelo por tiempos. Y mírese hoy en su tiempo y cómo era hace 6 meses. Las obras postreras deben ser mayor que las primeras, hermano. Desechan la doctrina de Jezabel, ahí no hay pastoras, las mujeres no son las que gobiernan a los hombres conforme al consejo de Dios. Ellos no han conocido las profundidades de Satanás, dice allá en Pérgamo. No han manchado sus vestiduras, las de Sardis, como las de Sardis, andan con el Señor en vestiduras blancas, dignas, es decir, son puras, viven en santidad. Aunque tienen poca fuerza, guardan la palabra y no niegan el nombre de Cristo. Guardan la palabra de su paciencia. Miren que me menciona mucho la palabra paciencia, en las características paciencia. Las malas, en cambio, las que no le sirven al Señor, el Señor también conoce sus frutos malos de esa iglesia, por eso les dice, pero tengo contra ti. A todas les dice eso, a las que tienen algo que decirle, con excepción de Filadelfia y de Esmirna, sí. Hermanos, entonces, ¿qué características? Ha dejado su primer amor. Una de las características, sus obras postreras no son mayores que las primeras. ¿Sí me entienden, hermanos? Y lo que hacen, si lo hacen no por amor a Cristo, sino por cualquier otra razón que no sea el nombre de Cristo. Toleran la doctrina de Balaam. ¿Cuál era? Que enseñaba a comer de lo sacrificado a los ídolos y la fornicación, contaminarse con el mundo. Están consumidas por el mundo.
Estas toleran sí la doctrina de los nicolaitas, esta sí la doctrina, rabí, todas estas cosas, jerarquías. Roma es el ejemplo máximo de eso. Pero muchas cristianas son iguales, hermano. Los ungidos, todo este tipo de cosas, ¿sí me entiende? Toleran esas doctrinas. Y lo peor es que dice, no, lo peor no, Cristo dice que aborrece esas doctrinas. Tolera la doctrina de Jezabel, estos sí las toleran, que la profetiza y que enseña a seducir y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren cuando hay pastoras, hermano, todo lo que enseñan esas mujeres. Nunca usted va a ver una pastora, una iglesia dirigida por pastora, una iglesia santa, hermano. No la va a ver. Nunca la va a ver, hermano. Son normalmente feministas, pues por obvias razones. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Eso es la reforma de hoy, una reforma muerta. Así se burlen cuando uno diga eso, pero eso es lo que es, una reforma muerta. Eso es lo que es. Es tibia, no es ni fría ni caliente, se cree rica, es que eso es lo peor, sin necesidad de Cristo. Pero el Señor dice que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, porque Cristo está afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque ellos quieren volver, como pasa hoy, hermano, por ejemplo en la reforma. No, hay que volver a la reforma. Ese es el discurso de ellos, hermano. Hay que volver, no, hermano, no hay que volver a la reforma. Hay que volver a la Biblia, a Cristo, hermano. Ellos quieren volver a la reforma. Cristo está afuera, ¿sí ven? Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y yo. ¿Dónde estoy yo? Eso les está diciendo. Debemos discernir entre iglesias que hacen justicia y las malas, hermano. Entre las que le sirven fielmente al Señor y las que no. Entre iglesias de sana doctrina y sinagogas del diablo. Para no contaminarnos con sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Debemos huir de ellas. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, hermano. Uy, hermano, se me fue largo. Tercer capítulo, el Señor haciendo la diferencia. El Señor siempre ha hecho diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. También hará esta diferencia en el día del juicio, hermanos. O sea, aquí ya enfocado en el Señor, Él mismo lo va a hacer. Entre el justo y el malo, entre el que le sirve y el que no le sirve, hermano. Mire, hermanos, Éxodo 11, del 4 al 7. La última plaga de Egipto con las muertes de los primogénitos. Él hace diferencia entre israelitas y egipcios. Éxodo 11, del 4 al 7. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Todos los iba a arrasar. Y todo primogénito de las bestias, además. De las bestias, hasta de los animales. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni habrá jamás, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el nombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Y mire lo que dice: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El Señor la va a hacer de todos modos, hermano. Spurgeon dice con respecto a esa última cita: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Egipto e Israel son declarados como tipos de dos pueblos, escúcheme bien, hermano, que moran sobre la faz de la tierra. Los hombres que temen al Señor y los hombres que no le temen. Los egipcios son la representación de quienes están muertos en delitos y pecados, de quienes son enemigos de Dios por sus obras malvadas y forasteros para la comunidad de Israel. Los israelitas, en cambio, son puestos ante nosotros como los representantes de aquellos que por la gracia han creído en Cristo, que temen a Dios y procuran guardar sus mandamientos. Sin embargo, esa diferencia se hará más claramente evidente en el día del juicio, hermanos. Entonces, cuando Él se siente en el trono de su gloria, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas los cabritos. Dará voces a sus ángeles, diciendo: recojan de mi reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, con la filosa hoz en su mano,
El ángel volará por en medio del cielo y recogerá la cizaña y la atará en manojos para quemarla. Pero descendiendo de su trono, sin delegar la deleitable tarea en ningún ángel, el rey mismo, el segador coronado, tomará su propia hoz de oro y recogerá el trigo en su granero, hermanos. O sea, con una hoz, hermano, lo recoge. Entonces, cuando el infierno habla ampliamente sus fauces y trague a los impenitentes, cuando desciendan al pozo del abismo, como lo hicieron en la antigüedad Coré, Datán y Abirán, cuando vean a los justos entrando a torrentes en el cielo, como sinfonías corales, entonces se verá que el Señor ha establecido una diferencia, hermano. Cuando a través de la cima infranqueable el rico ve a Lázaro en el seno de Abraham, cuando desde el más profundo abismo del infierno el condenado vea al que es acepto, glorificado en la bienaventuranza, entonces resaltará la verdad escrita en letras de fuego: Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, hermano. Nosotros probablemente no podamos hacer todas las diferencias que quisiéramos, hermano, pero el Señor sí las va a hacer, hermano, y Él no se va a equivocar en medio milímetro, hermanos. Cristo, y hermanos, escúcheme bien, hoy conoce los frutos de cada uno de nosotros, hermanos. Él los conoce, hermanos. Él hace diferencia entre los israelitas y los egipcios. Él conoce los árboles buenos y a ellos los podará, porque todavía tenemos cosas por corregir. Nos podará para que llevemos más fruto. Pero sabe que a los árboles que no den buen fruto los cortará. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No está dando fruto, por favor, vaya al Señor, vaya al Señor, vaya al Señor. Cristo hará la diferencia en el día del juicio, hermanos. En el último día Él vendrá y apartará a los suyos de los malos. Cristo conoce, hermanos, a los que son hijos de su reino y los que fueron sembrados por el diablo. Él separará al trigo de la cizaña. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Él no va a ser, hermanos, de todos modos. Usted puede tener una apariencia de piedad, usted puede pensar que, ¿sí me entiende? Pero el Señor de todos modos va a llegar ese día en el cual va a separar a los israelitas de los egipcios, hermano, a su pueblo del que no es su pueblo. Cristo conoce los peces buenos y los peces malos, hermano. Él apartará a los malos de los buenos. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo conoce a su pueblo fiel, que lo espera ansiosamente, velando y orando. Las vírgenes prudentes, ellas entrarán con él a la boda. En cambio él no conoce a las insensatas, él las desecha, él les cerrará la puerta. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco, hermano. Esta cita de las vírgenes insensatas y las prudentes, hermano, es para la iglesia, hermano. Porque son personas que creían que iban al reino de los cielos. Un ateo tal vez nunca va a pensar en estas cosas. Creerá que muere y todo se acaba. O si tenía un temor por allá de Dios, hermano, lo que sea, obviamente también se va a sorprender. Pero esta palabra nos muestra personas como usted y como yo, que estamos sentados en una iglesia y que no hemos dado frutos dignos de arrepentimiento. Y que vamos a llegar ahí diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y nos va a cerrar la puerta, hermano, si no somos del Señor. Cristo, hermano, sabe quiénes le sirvieron fielmente, utilizando todos sus recursos para Él, y quienes lo enterraron, desperdiciando su vida. Los siervos fieles entrarán en su gozo eterno. Los siervos inútiles sufrirán en llanto y crujir de dientes por siempre. Su Señor les dijo: buen siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Su Señor le dijo también a los otros: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y al siervo inútil dice: echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Él va a hacer esa diferencia, hermanos. De nada sirve una apariencia de piedad, hermano. De nada sirve tener dobles vidas, hermanos. De nada sirve estar escuchando este mensaje y creer que no es conmigo cuando sí es con usted y conmigo. Hermanos, ¿sí me entiende, hermano, lo que les estoy diciendo? Pero muchas personas hoy están sentados con esa misma actitud, hermanos, que no es con ellos. Hermanos, que no es con ellos. Cristo conoce quienes aman a su pueblo, a los más fieles, y quienes los desecharon y aborrecieron. Él pondrá las ovejas a su derecha para que hereden el reino, pero pondrá las cabras a su izquierda para que hereden el infierno. Esa va a ser su herencia. El rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cierra el capítulo diciendo, cierra la parábola: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Habrá diferencia, hermanos, el Señor de todos modos Él la hará. De nada sirve, hermano, nosotros seguir pensando que somos cuando no lo somos. ¿Sí me entienden, hermanos? En el día del juicio el Señor diferenciará a su pueblo del mundo. Lo que dice Malaquías, porque aquí sale después de la cita de ahorita, en el capítulo 4 iniciando: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, israelitas, pueblo de Dios verdadero, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Él hará esa diferencia, hermanos. Él la hará. ¿De cuál será usted? ¿De cuál será usted? ¿Del árbol bueno o del árbol malo? ¿Del trigo o de la cizaña? ¿Del pez bueno o del pez malo? ¿De la virgen prudente o de la insensata? ¿Del siervo fiel o del siervo inútil? ¿Oveja o cabra? ¿De los soberbios que hacen maldad o de los que temen al Señor? Al Señor no lo podemos engañar, no lo podemos engañar. Él discierne la diferencia. Él hará esta diferencia en aquel día, hermano. Entonces, de nada sirve, esto no es conmigo, esto no es conmigo. De nada sirve eso, hermanos. De nada sirve eso, iglesia. Esto no es conmigo. Conmigo, esto a mí no me importa. Yo desde que quede ahí medio bien con la gente, ya, ahí quedé. De nada sirve si no nos arrepentimos de nuestros pecados. De nada sirve, hermano. De nada sirve tener una apariencia de piedad cuando verdaderamente no somos creyentes, hermano. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar a los pastores, podemos engañar a los otros miembros de la iglesia, pero el Señor sí va a hacer diferencia entre los israelitas y los egipcios. La va a hacer, hermano. Los israelitas, para concluir, cuando se convirtieran, iban a poder discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El discernimiento es una de las señales de la conversión, hermanos. En Nínive había 120,000 personas que no discernían entre su mano izquierda y su mano derecha. Por eso mandó a Jonás a predicarles. El hombre sin Cristo no sabe discernir entre lo realmente bueno y lo malo. Podrá hacer ciertas obras buenas, pero no son más que inmundicias delante del Señor. Está totalmente ciego a los asuntos espirituales. Llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El hombre sin conversión no sabe diferenciar entre su mano izquierda y su mano derecha. Él necesita de conversión, volverse de sus malos caminos, y entonces sabrá discernir la diferencia entre lo malo y lo bueno. Las ovejas del Señor disciernen entre la voz de Cristo y de los falsos maestros. Ellas pueden discernir entre la enseñanza verdadera y la falsa, entre un profeta de Dios y un ministro del diablo. Ellas no conocen la voz de los extraños, solo conocen la voz que viene de Cristo. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Si somos sus ovejas, discerniremos esta diferencia.
Los ministros del Señor deben enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, a discernir estas diferencias, entre la obediencia y el pecado, la santidad y el libertinaje, entre la ley de Dios y las doctrinas de hombre, entre la iglesia y el mundo, entre la sana doctrina y las herejías, entre el profeta de Dios y el falso maestro. Debe enseñar a discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. La Biblia nos muestra que solo hay estos dos tipos de personas en el mundo, hermanos, y también en la iglesia, tristemente, la iglesia visible: los justos y los malos, los que sirven a Dios y los que no. El pueblo de Dios debe discernir esta diferencia, hermanos. En la iglesia visible, tristemente, hay trigo y cizaña, buena y mala semilla, unas sembradas por Dios, las otras por el diablo. Hay peces buenos y malos, hombres justos y hombres malos. Hay vírgenes prudentes e insensatas. Las prudentes velan esperando en su Señor, las insensatas no. Hay siervos fieles y siervos inútiles. El siervo fiel pone a producir sus dones para el Señor, el inútil los entierra. También hay ovejas y cabras. Las ovejas dan todo por la iglesia del Señor. Las cabras abandonan esa iglesia. También hay árboles buenos y malos. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. El hombre justo tiene el fruto del Espíritu, el malo las obras de la carne. Solo hay dos tipos de personas, el justo y el malo. Discierna la diferencia, nos dice el Señor. Juzgue el fruto. No todo el que dice Señor, Señor entrará en su reino. Cristo, hermanos, nos enseñó a identificar a su familia, a la verdadera familia de Dios, a sus verdaderos discípulos. Debemos discernir la diferencia también para tratarlos como tal dentro de la iglesia. Asimismo con los ministros, hermanos, el Señor nos dejó características para identificar a aquellos que le deben servir a Él. También nos enseña el fruto de aquellos que no le sirven. Nos manda a cuidarnos de los falsos maestros y profetas que se disfrazan de ángeles de luz como su padre. Vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Nos manda a discernirlos. Debemos probar los espíritus si vienen o no de Él. Debemos discernir la diferencia entre los verdaderos y los falsos, para no ser engañados por estos últimos, hermanos. Debemos exponerlos, taparle la boca, apartarnos, y también debemos alentar a los que sí sirven fielmente a Dios para que sigan en la batalla. Con las iglesias también podemos saber si son o no son del Señor, como leímos hoy en Apocalipsis. El Señor nos muestra los frutos buenos que debe tener una iglesia que le sirve. Yo conozco tus obras. También los frutos malos que hay que desechar y corregir, pero tengo contra ti. Debemos discernir entre iglesias que hacen justicia y las malas, entre las que sirven fielmente al Señor y las que no, entre iglesias de sana doctrina y sinagogas de Satanás, para no contaminarnos con sus pecados, ni recibir parte de sus plagas. Debemos huir de allí. El Señor, hermanos, pongamos atención en esta última parte sobre todo. El Señor siempre ha hecho diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo, hermanos. Esta es la parte más aplicativa del sermón. Quisiera que todos la meditáramos, hermanos. Porque si no discernimos eso, hermanos, si no sabemos si somos o no del Señor, hermanos, no hay nada que hacer. De todos modos, el Señor va a venir y va a hacer esa diferencia. En la última plaga, con la muerte de los primogénitos, el Señor hizo diferencia entre israelitas y egipcios. Cristo hoy conoce los frutos de todo ser humano. Conoce su fruto y conoce mi fruto. Los buenos árboles los podará para que lleven más fruto. A los árboles que no den buen fruto los cortará. También hará esta diferencia en el día del juicio, hermanos, entre el justo y el malo, entre los que le sirven y los que no lo hicieron. En el último día vendrá y apartará a los suyos de los malos. Cristo conoce a los que son hijos de su reino y los que fueron sembrados también por el diablo. Él separará el trigo de la cizaña. Cristo conoce los peces buenos y los malos. Él apartará a los malos de los buenos. Cristo conoce a su pueblo fiel que lo espera ansiosamente, velando y orando. Él sabe
Él sabe quiénes están así. Él sabe quiénes no les importa este tipo de cosas. No les importa o simplemente cumplen un requisito en las oraciones. Él conoce a las vírgenes prudentes. Ellas entrarán con él a la boda, pero él no conoce a las insensatas. Las desecha, les cierra la puerta. Cristo sabe quiénes le sirvieron fielmente utilizando todos sus dones para él y quiénes los enterraron desperdiciando su vida, porque eso es desperdiciar la vida, hermano. No utilizar todo lo bueno que tengamos, poco o mucho. Los siervos fieles entrarán en su gozo eterno. Los siervos inútiles sufrirán en llanto y crujir de dientes por siempre. Cristo conoce quienes amaban a su pueblo fiel y quienes lo desecharon, lo aborrecieron y se avergonzaron de él. Él pondrá las ovejas a su derecha para que hereden el reino, y a las cabras a su izquierda para que hereden el infierno. En el día del juicio el Señor diferenciará a su pueblo del mundo. ¿De cuál será usted, hermano? O iglesia, ¿de cuál? ¿Del árbol bueno o del árbol malo? ¿Del trigo o de la cizaña? ¿Del pez bueno o del pez malo? ¿Del virgen prudente o de la insensata? ¿Del siervo fiel o del siervo inútil? ¿De la oveja o de la cabra? ¿De los soberbios que hacen maldad o de los que verdaderamente le temen al Señor? Ay, hermanos, iglesia, al Señor no lo podemos engañar. Él discierne la diferencia de todos modos, hermano. Él hará esta diferencia en aquel día. Y recuerde que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí también la hará, hermano. Lo que pasa es que en el día final va a estar todas las naciones de la tierra reunidas y pondrá a su izquierda y a su derecha. Todos, cuando muramos, vamos a tener un juicio. Nos mandará a donde corresponda también. El Señor discierne la diferencia. No lo podemos engañar. Él hará esa diferencia en aquel día y será más clara a nuestros ojos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Allí también la vamos a ver usted y yo, entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, por favor, Padre, mira, yo te ruego, Señor, que esto cale en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, que no hagamos como si no es con nosotros, Señor. Que entendamos que a los hombres los podemos engañar, pero a ti, nada te podemos engañar. Conoces hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, conoces cada intención de nuestro corazón. Padre, por favor, haznos ver cada día más eso, Señor. Ayúdanos a servirte fielmente, Señor, por amor a tu nombre. Mira, Padre, yo te ruego por esta iglesia, Señor. Yo te ruego que salves a aquellos que no han sido salvados, Padre. Que le hagas comprender, Señor, verdaderamente tu gloria, Señor. Te lo pido, por favor, Padre. Mira, Padre, si hay personas que son cristianas y están cayendo y están resbalando, Señor, levántalos verdaderamente. Pero si hay personas que ese resbalón es muestra de que no son cristianos, Señor, también muéstraselo, Señor. Yo te lo pido, por favor, Padre. Te lo ruego, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.